Hay dos tipos de dificultad al estudiar las Escrituras. Una es mental, cuando uno no entiende lo que está leyendo, y otra es moral, cuando uno entiende lo que está leyendo. Y la mayoría de la gente tiene más dificultades morales que mentales. Alguien dijo una vez, el verdadero problema lo encuentro cuando entiendo lo que la Escritura dice, como en el contexto de las oraciones contestadas, sobre lo que quiero escribir un libro, porque hay tantos escritos acerca de las oraciones no contestadas, donde mis problemas comienzan cuando Dios me contesta. Y una oración contestada es una oración que consigue un resultado. No es necesariamente así, sino una oración que recibe una contestación, que es muy diferente. Bueno, seguramente Santiago les produzca más dificultades morales que mentales. Lo cierto es que es demasiado fácil de entender, y ese es el problema con Santiago. Tal vez se estén preguntando cómo es posible que vaya a hablar 1 hora y 20 minutos acerca de Santiago, pero hay mucho que decir sobre este libro. No seremos juzgados por lo que no conocemos. Pero encontramos bien claramente en las Escrituras y esta pregunta de ¿qué ocurre con aquellos que no han oído? ¿Han oído alguna vez esa pregunta? A cualquiera que me pregunta le digo, ¿quiere usted ser misionero? ¿Quiere usted ir y decirles? Y encuentro que ninguno de los que preguntan están realmente preocupados de que aquellos no oigan. Solo es un intento de crear dilemas, incógnitas intelectuales. El libro de Santiago intimida porque una vez que lo ha leído no puede alegar su ignorancia. Uno descubre que su tema es el cristianismo práctico y la primera impresión del libro al leerlo es primeramente lo práctico que es y lo sencillo. Un cristianismo sin tapujos. La prueba de oro, como se dice, la religión en la vida diaria. Es alarmantemente realista. No tiene mucho tema doctrinal, pero dice muchísimo acerca del comportamiento. No demasiado acerca de la fe, pero el comportamiento es una dimensión importantísima del cristianismo. Estuve mirando entre mis libros. No debería mencionar mis libros delante de mi esposa. Tengo 3 toneladas de libros, según dicen los hombres de la mudanza. Pero estuve mirando entre mis libros, buscando libros sobre Santiago, y simplemente escribí los títulos y me parecieron interesantes. Son los siguientes: la verdad en acción, fe que obra, el comportamiento de la fe, fe que se comporta, haga que su fe obre. Todos son títulos enteramente prácticos. Y si quieren, la palabra clave de Santiago es una palabra bien simple: haced. Haced. En efecto, si al leer la Biblia subrayan la palabra haced, verán que es una palabra clave en toda la Biblia. Se sorprenderán de lo a menudo que aparece, de su incidencia. Desgraciadamente, tenemos tendencia a ignorar las palabras pequeñas. Subrayamos justificación, santificación, pero si subraya la palabra haced, se sorprenderá. ¿Se acuerdan de la pequeña parábola en Mateo que habla de un padre que tenía 2 hijos y le dijo, id y trabajad en mi viña, y uno de ellos dijo no, pero fue, y el otro dijo sí, pero no fue? Entonces Jesús dijo, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? No quién de los dos dijo, sino quién de los dos la hizo. En Santiago se nos reta a ser hacedores de la palabra, y no solamente el público. Así que haced es la palabra clave. Otra impresión que uno se lleva es lo ilógico que resulta el libro. Casi dije algo que podía resultar ofensivo, pero en verdad este libro gusta mucho más a las señoras que a los caballeros. Por esa misma razón. Es una sucesión de pequeños tesoros. Los hombres son tan analíticos. Yo he intentado hacer un diagrama de Santiago, pero no lo conseguí. He intentado encontrar un resumen estructurado y no puedo. Salta de un tema a otro. Pero es tan práctico, a la señora les encanta. Los caballeros preferirían analizar Gálatas o algo así, pero son las señoras quienes son tan prácticas y le hacen volver a la realidad. Recuerdo haber visto una vez una obra interpretada por un matrimonio de actores profesionales que vino a Guildford y nos entretuvo con una serie de representaciones fascinantes. Tal vez alguno de ustedes les recuerden.
En una de las interpretaciones se abre el telón y aparece un hombre tumbado en una cama durmiendo y de repente se despierta y dice: he tenido un sueño, he visto una escalera que subía al cielo y ángeles, y sale corriendo a contar a todo su visión. Y entonces su mujer sube a escena, mira hacia la cama y dice: ¿se han fijado alguna vez en que la gente que tiene visiones nunca hace su cama? Estoy seguro que todas las esposas se identifican con esto. Así que Santiago gusta mucho a las señoras. No porque sea ilógico, sino porque es práctico. No es lógico. Comienza con un tema, lo deja y vuelve a él más tarde. Yo lo describiría como perlas de sabiduría que no han sido unidas. Es difícil de ver la conexión, pero cada pequeño pensamiento es como una perla. Tiene 5 temas principales, pero se desvía constantemente de uno a otro y no se puede analizar. Y yo creo que alguna vez o algunas veces el Señor está diciendo: no analice mi palabra, simplemente hágala y no la convierta en estructuras perfectas. No hay mucho orden y conexión y no es sistemático, pero aún así une ambos factores. Qué práctico y qué ilógico. ¿Y a qué le recuerda? Al libro de los Proverbios. Hace exactamente lo mismo y con temas muy parecidos. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de sabiduría. Sabiduría. Alguien compartiendo una sabiduría práctica. Los libros de sabiduría son así. Saltan de un tema a otro. No son lógicos, simplemente comparten sabiduría. Si habla alguna vez con una persona sabia y mayor, le compartirán sus tesoros. No en un orden especial, pero usted simplemente escucha y recibe de su sabiduría, de sus años de experiencia. Esto es lo que ocurre. Así que le recuerda al libro de Proverbios y a lo que por lo general llamamos los libros de sabiduría. Los rabinos tienen diferentes formas de predicar y a uno de estos géneros lo llaman haras, lo que significa pensar en voz alta. No tener una prédica preparada, sino simplemente sentarse en la sinagoga, un rabí rodeado de otros judíos y así compartir los tesoros de su sabiduría con ellos. Bueno, esto se llama aras. Y claramente Santiago había escuchado a un rabí hablar así en su juventud porque él lo domina y está compartiendo del mismo modo con nosotros. Así que sentémonos a sus pies y escuchemos. De nuevo le recuerdo que las Escrituras no le harán más inteligente, pero sí le harán sabio. La gente sin estudios puede entender las Escrituras. Es increíble cómo la educación es incapaz de entender la Biblia. Sin embargo, la persona más simple, llena del Espíritu Santo, puede entender la sabiduría de la Biblia. Tal vez no sea tan inteligente como para manipularla como hacen algunos teólogos, pero una gran parte de los teólogos terminan por quemarse. En Cambridge solíamos decir que uno de nuestros profesores que se había sumergido más profundo en la verdad y que había vuelto a la superficie más seco que nadie. Y es que la Biblia es para la gente normal, está escrita en griego común y es para la gente que quiere ser sabia. Usted puede ser sabio sin ser un intelectual. En el Nuevo Testamento se mencionan 5 personas de nombre Santiago. Tenemos que preguntarnos quién de estos es. Tenemos al hijo de Zebedeo, hermano de Juan. También al hijo de Alfeo, el padre de Judas, no de Judas Iscariote, del otro Judas. Hay 2 Judas entre los 12 discípulos. Esta mañana hemos oído acerca de otro, Santiago el pequeño, y también Santiago el que Herodes mandó matar. ¿Quién es el nuestro? La respuesta es sencilla. Es Santiago el hermano de Jesús. Jesús tenía 4 hermanos y algunas hermanas. No sabemos cuántas, pero tenía 4 hermanos y es un tema bastante interesante, la familia de Jesús. Ya les dije que 5 de los 12 apóstoles y probablemente 7 eran primos de Jesús. Esa es la razón por la cual estaban en la boda de Caná. Hubiera sido raro que solo Jesús hubiera sido invitado y que apareciera con sus discípulos.
Lo deducible es que eran familiares y que esa era la razón por la que algunos estaban invitados. Así que Jesús encontró a algunos de sus apóstoles entre sus familiares. Pero los miembros de su familia inmediata no sabían qué pensar de él. ¿Se imaginan? Uno ha vivido con una persona 30 años y de repente empiezan a decir que es el Mesías. No sería fácil, ¿verdad? Y para ellos debe haber sido algo verdaderamente difícil. José, el padre de Jesús, deducimos que ha muerto ya. Era un tipo callado, pero con carácter. En la Biblia no figura ni una sola palabra suya. Obviamente hablaría de vez en cuando, pero se le presenta como un tipo callado en las Escrituras, aunque debe de haber sido un hombre maravilloso para que Jesús aprendiera a decir, Abba, papi. Sin duda su experiencia dentro de la familia debe haber sido muy positiva. Si piensa que la mitad de los niños o más en Londres no tienen un papá, ¿cómo aprenderán a llamar Padre a Dios? Asumimos entonces que José había muerto porque no aparece durante el tiempo del ministerio público de Jesús. María, sus hermanos y sus hermanas sí aparecen. Hay una etapa en que toda la familia, incluida María, piensa que Jesús se ha vuelto loco o esquizofrénico. No utilizaban esa misma palabra, decían que estaba fuera de sí, que estaba viendo dos vidas. Era un carpintero que creía ser Dios, estaba fuera de sí, tenía la mente dividida. Y dice que su familia vino a aprenderle y a encerrarle porque pensaban que estaba fuera de sí. Y cuando llegaron al lugar donde estaba, había demasiada gente. Y tuvieron que mandarle un mensaje. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió, ¿mi madre? ¿Quién es mi madre? Mis hermanos y hermanas. ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Así que pensaban que se había vuelto loco, ni siquiera sabía quién era su propio padre. Y a María le debe haber dolido mucho que desde el principio de su ministerio la rechazara. Dejó de llamarla madre, ahora la llamaba mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Estas son las primeras palabras a María que se mencionan en las bodas de Caná y después, ¿quién es mi madre? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre. Y vemos que Jesús va alejándose de su familia cada vez más hasta que llega el momento clave en la cruz cuando dice, bueno, Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y así se sustituye en su relación con ella. Y aparte de estar presente en el aposento alto antes de Pentecostés, no sabemos más de María, no volvemos a oír su nombre. Jugó su papel y así se termina. Una mujer extraordinaria, muy extraordinaria. Yo me regocijo al llamarla bendita porque ella profetizó que me dirán bienaventurada todas las generaciones. No la llamó virgen porque tuvo más hijos, tuvo 4 hijos y varias hijas. Y los chicos solían tomarle el pelo a Jesús. Incluso después de que empezara su ministerio le dijeron, es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué no vas a Judea y te declaras Mesías? Venga, ahora es el momento, está lleno de gente. Los judíos esperaban al Mesías en la fiesta de los tabernáculos. Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. No en diciembre, sino en septiembre u octubre, como nos dice el Evangelio de Lucas. Me gustaría que celebráramos su cumpleaños en el mes adecuado, sería más barato. Pero esa es otra historia. El caso es que de entre sus hermanos salieron 2 escritores del Nuevo Testamento, Judas y Santiago. Algunos dicen que cuando Jesús murió en la cruz, su hermano Santiago estaba tan triste y se sentía tan culpable por lo que había dicho y hecho contra él, que dijo que no comería más y empezó a ayunar el día que Jesús murió. Hubiera ayunado hasta la muerte si no fuera porque 3 días después su hermano se les apareció al otro Santiago y a él. Desde ese momento Jacobo hablaba de sí mismo como el esclavo de Jesús. Es tremendo. ¡Qué historia! Estos 2 hermanos, cuando escribieron parte del Nuevo Testamento después de ser nombrados apóstoles, no se aprovecharon de su parentesco con Jesús. No decían nunca, yo soy hermano de Jesús. Judas dice, soy hermano de ustedes, ¿saben quién? Diciendo de sí mismo que es el siervo de Jesucristo.
Así que finalmente la resurrección de Jesús, el chico con el que habían vivido en Nazaret, en casa de su padre, les convenció de que no era otro sino el Hijo de Dios. Increíble, ¿verdad? Sus primos le seguían y también su familia creía en él. Esto nos hace ver lo maravilloso de la personalidad de Jesús. Por lo tanto, estamos hablando de este Santiago, el que se había burlado de él y que acabó creyendo y que habla ahora con reverencia, humildad y fe y llama a su hermano Dios. Santiago estuvo también con María en Pentecostés. ¿Significa esto que entonces María hablaba en lenguas? Pues sí, todos lo hacían. Ella estaba allí y el Espíritu Santo bajó sobre ella por segunda vez. La primera vez fue para engendrar a Jesús, la segunda para darle el don de lenguas. Y después de esto, María se convierte en un miembro más de la iglesia. ¡Qué humildad! Es una pena que desde entonces se la haya idolatrado tanto porque ahora nos asusta admirarla y deberíamos ser equilibrados. Verdaderamente es bienaventurada. Hechos 15 nos muestra a Jacobo en una situación especial. Lo que descubrimos de él es que preside como anciano en Jerusalén, un puesto de responsabilidad. No era uno de los 12, pero claramente de manera unánime se le reconocía como líder de la iglesia, madre de la cristiandad en Jerusalén, y le vemos enfrentándose a una crisis bien delicada. La crisis más problemática en la iglesia primitiva. El tema de la circuncisión, tema que ya investigamos en Gálatas, y el dilema de si el cristianismo iba a permanecer como una secta judía o si debía ser una religión universal. Y Santiago presidió en ese concilio que podía haber dividido la iglesia en dos. Una división que podía haber llegado hasta hoy y que Santiago previno. Lo consiguió apelando a dos razones, no a su propia autoridad. Sus razones provenían de las Escrituras y del Espíritu conjuntamente. Pero Pedro había relatado ya lo que el Espíritu había hecho en el caso de Cornelio y su familia. Y Santiago añadió, esto confirma lo que dicen las Escrituras. Ahora tenemos un maravilloso ejemplo. Si hay algo por lo que vivo y que ansío ver, es ver a la gente que entiende al Espíritu y a la gente que conoce las Escrituras unidos, porque estamos bajo peligro de tomar caminos diferentes. Y yo, como saben, he sido parte casi desde el principio del movimiento carismático en este país, pero mi mayor preocupación es que se está desviando de los principios bíblicos. Me preocupan también aquellos que conocen las Escrituras como la palma de su mano, pero no conocen la dinámica del Espíritu. Y mi próximo libro se titula La cuarta oleada, cómo los evangélicos y los carismáticos pueden ponerse de acuerdo. Siento una gran carga por esto. Y Santiago encontró un equilibrio. Él dijo que el Espíritu mostraba que los gentiles habían de seguir siendo gentiles. Y la Escritura decía lo mismo. Así que dijo, esta es mi conclusión. Y todos estaban de acuerdo. Y lo que podía haber sido una catástrofe se convirtió en un momento de unidad por medio de Santiago. Él era un hombre sabio, muy sabio y práctico. La iglesia necesita a hombres prácticos que hagan las camas, además de tener visiones. Tras ese concilio, se mandó una carta a los creyentes gentiles en todo el mundo. Esa carta decía, gentiles no tienen que llevar la carga de la ley de Moisés, pero les recordamos que cuando estén en comunión con judíos se acuerden de sus escrúpulos y las costumbres que tendrán que respetar, concerniente a la comida, etc. Por ejemplo, carne sin sangre y todo ese tipo de cosas. Lo que está diciendo es lo siguiente, como Pablo a los romanos, cuando dos cristianos se reúnen y uno se siente libre de hacer una cosa y el otro no, ¿quién cede?
¿Quién se adapta a los deseos del otro? La respuesta es que en el amor de Cristo la persona que se siente con libertad cederá porque la conciencia del otro es más débil. Cuanto más maduro sea uno en la fe cristiana, más libre será de escrúpulos. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo escrúpulos? Aquello que hace que su conciencia se sienta mal. La mayoría los tenemos por la forma en que fuimos educados. Nos sentimos culpables al hacer algo porque nos enseñaron de pequeños que estaba mal. A mí me enseñaron que no se debería montar en bicicleta o utilizar cámaras de fotos los domingos. Pasaron años hasta que descubrí que en Ezequías 3:16 no se hablaba de bicicletas o cámaras de fotos. Yo trabajaba en una granja y tenía que recorrer 5 millas en bici para llegar a la iglesia y me sentía culpable de alabar a Dios después de haber ido en bicicleta. Ahora soy libre de todo eso. A medida que uno crece espiritualmente, se siente más libre para disfrutar los dones recibidos. Cuando uno se acaba de convertir y ha abusado de esos dones anteriormente, se mantiene alejado de ellos y su conciencia está en guardia. ¿Me entienden? Y si usted está compartiendo con hermanos que tienen un problema de conciencia, si les ama de verdad, no les herirá haciendo algo con lo que usted está a gusto y que ellos no se sienten con libertad de hacer. Esto es, en esencia, lo que dice la carta que se envió desde Jerusalén a todos los creyentes gentiles de la zona del Mediterráneo que estaban en comunión con creyentes judíos. Por lo tanto, si estoy con un judío, comeré comida kosher. Así decía Pablo. Me he hecho a los judíos como judío, a los gentiles como gentil, para que de todos modos salve a algunos. Debemos ser versátiles y sensibles a las conciencias de otros y no presumir de nuestra propia libertad. Así que esa carta la envió Santiago desde Jerusalén a todos los creyentes gentiles, pero luego escribió otra a los creyentes judíos. Y esta es la carta que tenemos aquí. Es una carta donde dice a los judíos cómo comportarse en un mundo de gentiles. Y se parece mucho a la carta en Hechos 15 a los gentiles sobre cómo comportarse con los judíos. Es casi una carta espejo. Había judíos por toda la zona del Mediterráneo. A estos les llamamos la diáspora, que se traduce dispersión. Ahora les cuento un poco más sobre este tema. Déjenme primero que les cuente algo más de la vida de Santiago porque es muy emocionante. Cuanto más conozca sobre un escritor del Nuevo Testamento, más le entenderá y verá el lado humano de la Biblia, aunque parece que la mayoría de los cristianos se interesan solo por su divinidad. A mí me parece que su lado humano le añade interés y le acerca a la realidad. Dios ha utilizado a gente muy real para transmitir su palabra. Pues Santiago se quedó en Jerusalén y le pusieron un mote, le llamaban Santiago el Justo. ¡Qué mote tan hermoso! Santiago el Justo, un hombre que siempre hace un juicio justo. Esa es una característica maravillosa en un anciano. Bienaventurados ustedes si su iglesia tiene como líder a un hombre justo que no discrimine y sea justo con todos. ¿No le parece hermoso? Santiago el Justo. Y también se le llamaba, Oblías. ¿Sabe usted lo que significa? Significa muralla. Una persona en la que se puede confiar. Alguien fuerte y sólido. Esto nos muestra qué tipo de hombre era, justamente el tipo de persona que puede compartir algo de su sabiduría porque es el tipo de hombre que habla con experiencia. Su final fue trágico, déjenme que les cuente. El gobernador romano, hubo muchos gobernadores romanos después de Poncio Pilato, pero entre dos de ellos hubo un lapso de tiempo. El gobernador Festus se fue. Y antes que viniera su sucesor, Albino, pasaron más o menos 2 meses en que no hubo gobernador romano. Durante ese tiempo, los líderes judíos aprovecharon la situación para deshacerse de algunos cristianos porque no había un gobierno romano
que les dijera no tenéis autoridad para ejecutar a nadie, ¿entienden? Fue durante esos 2 meses que prendieron a Santiago el Justo, el líder de la iglesia. ¿Saben qué hicieron? Se lo llevaron a lo alto del templo y le dijeron, blasfema ahora contra Jesús o te tiramos. El mismo lugar al que el diablo llevó a Jesús. ¿Se acuerdan? Le llevaron allí y le dijeron, venga, blasfema contra Jesús. ¿Y sabe usted qué les contestó Santiago? Dijo, veo al Hijo del Hombre viniendo en gloria sobre las nubes del cielo. Así que le tiraron, pero no murió, y empezaron a apedrearle. Acuérdense de lo que el diablo le dijo a Jesús en el pináculo del templo. Para que no tropieces con tu pie en piedra, a sus ángeles mandará cerca de ti. Los ángeles no sostuvieron a Santiago cuando cayó y se rompió muchos huesos, pero aún estaba vivo. Así que le apedrearon y aún seguía con vida. Y finalmente, mientras yacía allí en el suelo, con sus huesos rotos y mientras le seguían tirando piedras, ¿sabe usted qué dijo? Dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La gente que estaba observando gritó, Santiago el Justo está orando por nosotros. ¿Qué final? Por fin alguien, tal vez por misericordia, tomó un palo de madera y le pegó y golpeó la cabeza hasta que murió. Así fue el final de Santiago. Por supuesto que fue solamente uno de los muchos que dieron su vida por Jesús durante esos años. Cuando llegaron los cristianos, después que los demás se fueron a llevarse su cuerpo y enterrarlo, se sorprendieron porque por primera vez vieron sus rodillas. Y lo que se dice es que eran como las rodillas de un camello. ¿Las han visto alguna vez? Se dieron cuenta de que este hombre había pasado más tiempo de rodillas que de pie. Santiago el Justo. Y esta carta nos habla bastante de la oración. ¡Qué hombre! Y nosotros tenemos una carta suya. Espero que hayan captado algo de su personalidad. Qué privilegio tener cartas de gente así para guiarnos en nuestra vida diaria. Bueno, ahora llegamos a la polémica. El problema es que el estilo de la carta no se parece nada al estilo de un Galileo del norte. La gente odiaba a los nazarenos del norte. Para empezar, hablaban un dialecto raro. Tu manera de hablar te descubre, le dijeron a Pedro, porque venían del norte y tenían fama de analfabetos. ¿Cómo es posible que estos hombres sin letras hablen así? No cabe duda alguna de que cuando Jesús llama a alguien, lo transforma en un caballero. Pero el estilo del griego en que escribe es muy refinado y ha causado muchos quebraderos de cabeza. ¿Cómo consiguió este nazareno dominar el griego de una manera tan completa? No solamente la gramática, sino también la retórica. Su manera de expresarse es increíble, utiliza todas las técnicas correctas para hablar en público y hay varias, déjenme que se las explique. Las preguntas retóricas son una de ellas. Esto es cuando el orador pregunta a la congregación, pero no espera una respuesta, ¿entienden? Como la famosa historia de un predicador. Creo que fue en la iglesia de City Temple que dijo, ustedes, los jóvenes de la galería, ¿dónde preferirían estar? ¿En la luz con las vírgenes prudentes o en la oscuridad con las insensatas? Esa es una pregunta retórica. Desgraciadamente a él le contestaron de manera unánime desde la galería y no fue la respuesta deseada. Olvídense de ese ejemplo. ¿Entienden lo que es una pregunta retórica? Después tenemos las las paradojas que se utilizan para captar la atención. Paradojas. Si uno dice algo sorprendente, capta la atención. Por ejemplo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Gozo? ¿Pruebas? ¿Ven cómo llama la atención? Conversaciones imaginarias. Él utiliza esta técnica. Es como mantener una conversación. Y hay una tercera persona escuchando. Y cuando se hace esto, la gente se interesa porque siempre nos atrae escuchar conversaciones ajenas.
Una pregunta para empezar un nuevo tema. Esta técnica también la utiliza muchos imperativos, muchas personificaciones. Habla del pecado como si fuera un animal y utiliza metáforas de la vida cotidiana. El timón de un barco, fuegos forestales, riendas y caballos, todo ello capta la atención. Utiliza ejemplos de hombres y mujeres famosos. Ahí están los nombres, como Elías y Abraham. En especial se dirige a su público de manera directa. Ustedes. Y todo esto contribuye a una retórica perfecta. Si la gente que estudia retórica estudiara a Santiago, tendría un muy buen ejemplo de las diferentes formas de captar la atención del público. ¿Dónde aprendió todo esto Santiago? Yo creo que la respuesta a esta pregunta está en 1 de Pedro 2. Y es lo siguiente, que muchos de los autores del Nuevo Testamento no escribían, sino que dictaban. Hablaban y otro escribía. Trabajaban con gente que escribía algo parecido a la taquigrafía, como las secretarias, pero entonces se les llamaba amanuenses. Pablo trabajaba con Silas o Silvano, y según veremos, Pedro también. El que dictaba decía, esto es lo que quiero decirles. Escríbelo de la forma que más convenga, tal como un jefe se lo diría a su secretaria. Ahora quiero decirle esto a este hombre y esto y esto. Organízalo como una buena carta y después lo firmo. Se lo pueden imaginar. A menudo era así como lo hacían, y es probable que Santiago dijera todas estas cosas de manera oral y que otra persona lo escribiera en papel y le diera la forma de una carta antes de mandarla. Esto aclararía muchas dudas que surgen de esta epístola y otras como Primera de Pedro, como un pescador podía tener semejante estilo. A mí no me preocupa esto. Solo nos muestra el lado humano. Yo creo que Santiago se llevaría a alguien con él en sus visitas a los judíos de la diáspora y diría, escribe lo que quiero decirles, dale forma y haremos una carta circular para mandarla después. Esto explicaría algunos de los problemas que tienen los eruditos. Así que aquí tenemos la retórica griega y la sabiduría hebrea de manera conjunta. Alguien ha ajustado la carta a la disciplina griega, sin embargo, su esencia sigue siendo la de la sabiduría hebrea. Ahora nos estamos aproximando más a la epístola en sí y podemos examinar a sus lectores originales. Al contrario que otras epístolas, no está dirigida a una iglesia en concreto, ni a un grupo de iglesias, ni a un individuo. Está dirigida a las 12 tribus en todo el mundo, lo cual deja claro que sus destinatarios son la diáspora judía, la dispersión, y por supuesto muchas de las primeras iglesias se originaron entre los judíos dispersos en torno al Mediterráneo. Cuando Pablo visitaba un nuevo lugar siempre iba a la sinagoga. Y los primeros en convertirse solían ser de entre los judíos temerosos de Dios. El Señor había dispuesto la dispersión de los judíos para las misiones cristianas. Los judíos se habían dispersado 2 veces, una vez hacia Babilonia en el exilio y después antes de la llegada de Jesús por todo el Mediterráneo, aunque por otra razón. ¿Saben cómo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino? Nada podía haber estado mejor situado que la venida de Jesús, porque todo estaba listo. Los judíos se habían dispersado por todo el Mediterráneo. Se habían construido carreteras romanas y se hablaba griego en todo el mundo. Todo estaba listo para el Evangelio, las carreteras construidas, el idioma universal y los judíos que creían en Dios por todas partes. Pueden ver cómo Dios lo preparó todo y cómo los judíos dispersados estaban listos para recibir al Mesías, aunque obviamente no todos. Esto confirma que no había tribus perdidas. ¿Han oído la teoría de las 10 tribus perdidas? Hay algunos que piensan que Inglaterra y América son las 10 tribus perdidas. No se crean ni una sola palabra. Esas tribus jamás han estado perdidas.
A Dios no se le pierde nada. Él sabe exactamente dónde están. Y en los tiempos de Jesús todavía había 12 tribus. Esas tribus estaban en dispersión. Si conoce a alguien que se llame Leví o Cohen, forman parte de la tribu sacerdotal y aún siguen por ahí. Así que escribe a las 12 tribus en la dispersión en torno a un mundo o al mundo mediterráneo y tiene algo que decirles. Los creyentes judíos en Jerusalén estaban en una situación completamente distinta a la de los creyentes judíos en la diáspora. El problema de los judíos que estaban en su tierra era que estaban aislados, segregados, y eran cristianos demasiado estrictos. Eran los legalistas, los judaizantes, y tenían un problema con su orgullo. Los creyentes judíos de la diáspora tenían un problema completamente diferente. Era el problema de la asimilación. Los unos se volvieron demasiado aislados y estrictos y legalistas, y los otros demasiado integrados y relajados. Y su mayor problema era la avaricia, porque la gran parte de ellos había ido allí para hacer negocio. Hoy en día se pueden encontrar judíos haciendo negocio en otros sitios aparte de Israel. Y eso es lo que les sacó de su tierra. Habían visto la oportunidad de ganar dinero en otro lugar. Es un tema que surge a menudo en Santiago. Así que vemos que los judíos en su tierra formaban parte de una mayoría. Bueno, lo siento, volvamos al tema. Dice que entonces vemos que los judíos en su tierra formaban parte de una mayoría y estaban en un ambiente judío y por eso tendían a la segregación. La palabra fariseo significa apartado y existía una verdadera separación entre los fariseos y los pecadores. Demasiado legalismo, demasiada inflexibilidad y demasiado orgullo y engreimiento. Pero los judíos en la dispersión se estaban identificando demasiado con los gentiles y sigue siendo su problema donde quiera que haya judíos lejos de su tierra. Se integran demasiado. Se parecen demasiado a los demás y se llenan de avaricia, demasiados duros en los negocios, pero flojos moralmente. Es a este segundo grupo a quienes Santiago se dirige y esta es la clave que nos ayudará a descifrar la epístola. Vamos a hacer una pausa y seguiremos en la siguiente charla. Aunque Santiago escribió esta carta a los judíos en dispersión, es relevante para nosotros porque nosotros somos cristianos en dispersión. Déjenme volver a algo que ya dije antes. Algunos cristianos están sumergidos en la iglesia y en reuniones cristianas y se parecen más a los judíos en Jerusalén. Su problema es el orgullo y su aislamiento del mundo real es aún mayor. Es muy fácil volverse así. Sin embargo, la mayoría de los cristianos son como los judíos en dispersión. Trabajan en el mundo real. Ustedes trabajan en el mundo de la televisión donde priman otros estándares y otra moralidad. Y muchos de ustedes trabajan en fábricas o tiendas. En cualquier lugar donde trabajan están rodeados por el mundo real. Están dispersados, se sienten alejados del pueblo de Dios y seguramente la tentación que más les atrae es la segunda. En particular cuando están asediados por el mundo del dinero y la avaricia, la sociedad consumista y materialista, y se integran hasta tal punto que la gente no se da cuenta que son hijos de Dios. Ustedes son iguales a ellos. La diferencia es que van a la iglesia los domingos. Esta es la razón por la epístola de Santiago. Es importante para nosotros, porque de lunes a sábado somos el pueblo de Dios en dispersión, aunque el domingo nos parezcamos más a un gueto en nuestro ambiente cristiano. Vamos a ver lo que nos dice Santiago. Uno de los temas que aparece a menudo en esta epístola es negocios. Muchos de los judíos en dispersión tenían negocios, como hoy en día. Debido a las persecuciones que han sufrido y expulsiones de un país a otro, han buscado profesiones que sean transferibles de un país a otro. Por eso han sido sastres. Todo lo que se necesita tener es aguja e hilo. Han sido joyeros.
porque se puede llevar todo lo que tiene valor en una maleta pequeña. Han sido prestamistas porque durante la Edad Medieval a los cristianos europeos no se les permitía hacerlo, así que los judíos lo hacían. Por eso se convirtieron en banqueros como la familia Rothschild. Los judíos se han visto obligados a ser buenos hombres de negocios. Han aprendido a vivir inteligentemente, saben clasificar bien a sus clientes. No hay duda de que se les dan bien los negocios, pero esto cría sus propios problemas. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Uno no se puede dedicar a ganar dinero y a servir a Dios a la vez. Los fariseos se rieron cuando Jesús dijo esto porque ellos eran ricos y religiosos. Jesús dijo, es imposible, y se rieron de él. Se dijeron, lo que pasa es que él es un pobre mendigo, no sabe cómo ganar dinero y por eso está contra los ricos. Sin embargo, Jesús sabía lo que decía y nos advierte constantemente que es difícil que un rico entre en el reino. Si medimos por los estándares del Nuevo Testamento, todos nosotros en esta sala somos ricos. El 99% de la gente en este país es rica y por eso es tan difícil que entren en el reino de los cielos. Hay peligro en las riquezas. Con dinero se puede hacer mucho bien, el dinero es algo neutro, sin embargo la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Pablo, y las riquezas han corrompido a algunos destinatarios de esta carta. Estaban aprovechándose de sus empleados, quedándose con su paga para mantener el negocio. Eso era lo que estaban haciendo. Y ellos mismos estaban malgastando su dinero en lujos innecesarios. Estaban adulando a la gente rica que venía a sus reuniones, diciéndoles a los pobres que se sentaran atrás, e invitando a los ricos que venían a sentarse al frente. Tal vez eso no sea significativo, pero he estado en grupos e iglesias donde las pocas personas ricas que hay en la iglesia lo controlan todo porque la congregación les ha dado la autoridad, porque financian tantas cosas. Es una situación muy, pero muy peligrosa. Y algunas de estas congregaciones estaban dándole demasiada importancia a sus miembros ricos que de ningún modo son más importantes que los demás. Estaban afrentando a los más pobres, rechazándolos. El problema cuando uno tiene dinero es que cree que tiene más éxito que los demás y que los demás son unos fracasados y les mira por encima del hombro. El esnobismo acompaña al dinero y eso era lo que ocurría aquí. Sobre todo se sentían seguros de sí mismos y eso es lo peor del dinero. Produce un sentimiento de seguridad. ¿Se acuerdan del rico insensato? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y se dijo, me voy a relajar, voy a disfrutar de los intereses de mi dinero, voy a jubilarme pronto y pasármelo bien. Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. El dinero engaña. Jesús lo llamaba el engaño de las riquezas. Esto era lo que les estaba ocurriendo a los creyentes judíos en la dispersión porque muchos eran hombres de negocios y la cosa empezaba a oler mal porque cuando uno tiene mucho dinero uno empieza a hacer planes sin tener a Dios en cuenta. Y uno se dice, voy a ir a tal ciudad y voy a abrir otra iglesia allí. Santiago nos dice, debería decir, si el Señor quiere. Mi padre siempre solía poner DV en sus cartas. Es una costumbre que ya casi no existe. Son las siglas del latín Deo volente, que significa si Dios quiere. Y a menudo escribía en sus cartas, espero verte pronto, DV o DV. Y Santiago les dice que al hacerse ricos puede que se olviden del Deo volente, que estén decidiendo independientemente a dónde van a ir de vacaciones, diciendo a dónde van a ir a vivir, diciendo o decidiendo qué casa van a comprar, en vez de hacerlo si Dios quiere, el DV o el DV. Usted puede decidir, bueno, vamos a hacer otra serie de estudios, vamos a titularla Descifrando el Antiguo Testamento, pero deberíamos decir, vamos a hacer otra serie de videos DV. Jim podría ir al cielo pronto. Incluso puede que antes que yo. Cualquiera de nosotros podríamos estar en el cielo el año que viene, si Dios quiere. Habla mucho sobre este tema. Ignorar a Dios e ignorar al pobre son secuelas que acompañan a la acumulación de riquezas y también enumera los pecados de los ricos.
Voy a decir cuáles son. Envidia. Tal vez parezca extraño, pero cuanto más se tiene, más se quiere y más envidia a los que tienen más que uno. ¡Qué locura! De vez en cuando pienso en estos grandes hombres como Robert Maxwell, que era judío y siempre parecía insatisfecho con lo que tenía. Quería más. Mucho más de lo que jamás pudiera necesitar para proveer para sí mismo y para su familia. Quería más y más y más y más. De Australia han salido varios hombres así y se extralimitan por la avaricia y la envidia hacia otros que son más poderosos que ellos. El mundo es como una jungla: el egoísmo, la ambición, el orgullo, la altivez, la presunción, la impaciencia, la ira, la codicia, las discusiones, las controversias, peleas, querellas. Todas ellas, las querellas, todo el que criticara a Maxwell acababa en las cortes con abogados acusándole. La querella es uno de los pasatiempos de los ricos. Es algo muy actual, ¿verdad? Puede llevarse la epístola de Santiago a la City de Londres y predicar sobre ella. Una vez me pidieron que fuera a dar una charla a los trabajadores de la bolsa de valores. Querían que les diera un título antes de ir y les di el siguiente: no se lo puede llevar y si se lo llevara se quemaría. Se negaron a anunciarlo con ese título. Entonces lo cambié por cómo invertir en el más allá. Y este sí les interesó. Si se lo puede llevar con usted, puede usted almacenar un tesoro en el cielo. Y Jesús dijo, ¿cómo? La mayoría de la gente lo invierte todo en su pensión sin darse cuenta que 2 minutos después de su muerte estarán en bancarrota porque no han invertido nada en el más allá. Lo que Santiago dice es significativo con respecto a esto. Las riquezas desencadenan en pecado. Esto es lo que nos dice: si no tienen cuidado, el dinero entra y desplaza a Dios. Santiago nos dice, no deje que esto ocurra. Otra de las flaquezas de los exiliados eran las murmuraciones. Si ha estado alguna vez en una comunidad de exiliados en el extranjero, por ejemplo, de escoceses o ingleses en el Golfo Pérsico o en otro lugar, ¿saben qué pasa? Forman un club social y allí se dedican a murmurar. La gente que está lejos de su tierra encuentra un sentimiento de comunidad murmurando. Y Santiago lo sabe, por eso tiene algo que decir con respecto a las palabras. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y añade, es como una fuente que echa por una misma abertura agua dulce y amarga. Después dice lo siguiente, ¿saben qué? Una vez escuché a un pastor que dijo desde el púlpito, les voy a enseñar la parte de mi cuerpo que más me mete en tentación. Así captó la atención de todos como buen orador. Y acto seguido sacó la lengua. ¿La ven? El significado estaba claro. Jamás se olvidarán de ese sermón. Santiago nos dice que ese pequeño miembro es la parte de nuestro cuerpo que más nos cuesta controlar. Si la puede controlar, es usted el hombre perfecto. Así que ya sabe cómo medir su santidad. Piense en lo que dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Por eso dijo Jesús que tendremos que rendir cuenta de toda palabra ociosa en el día del juicio. Porque son sus palabras ociosas cuando está cansado que revelan su corazón y no sus discursos cuidadosamente preparados. Saben, hay mucha gente que tiene temor al don de lenguas porque están muy acostumbrados a controlar todo lo que dicen. Tienen un miedo terrible a decir algo en lo que no hayan pensado cuidadosamente. Pero son las palabras ociosas, las que decimos cuando estamos cansados o enfadados, que descubren nuestro corazón y este pequeño miembro, inflamado por el infierno, como dice Santiago, es como el timón del barco que puede cambiar su rumbo. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Les cuento, había una señora francesa que fue a confesarse un sábado por la noche y le dijo al cura, «Padre, confieso que soy una murmuradora. ¿Tengo perdón?» Y el cura le contestó, «No lo tendrá hasta que no haga su penitencia». Ella dice, «Haré lo que sea, dígame qué es». Él le dice, «Desplume a 2 gallinas y tráigame sus plumas en una bolsa». Así que la señora lo hizo y trajo las plumas a la iglesia y el cura le dijo, «Eso es la mitad de su penitencia, le falta la segunda mitad. Vaya y échelas
a los 4 vientos, vaya a la calle del pueblo y simplemente tírelas al aire. La señora lo hizo y volvió al cura, estoy perdonada ya, y él le dijo, no, le falta algo, vaya y recójalas todas de nuevo. Ella dijo, no podría. Y él le contestó, no, no podría usted deshacer todas las murmuraciones que ha comenzado en el pueblo. Ha estado cotilleando por todo el pueblo y no podrá deshacer lo hecho jamás. Es una buena historia. La leí en algún sitio. ¿Era real o solo una fábula? No lo sé, pero es una gran historia. Las murmuraciones, la lengua puede causar tanto daño. La santificación completa la habrá logrado cuando sepa decir lo correcto siempre y cuando sepa guardar silencio cuando debe y hablar cuando debe. Mantener la boca cerrada todo el tiempo no quiere decir que sepa usted controlar su lengua. Hay momentos en los que deberíamos decir algo y no lo hacemos. Hay otros en los que deberíamos callarnos y hablamos. Quejarse, maldecir, mentir o jurar. Se mencionan todos en esta carta. Los exiliados caen fácilmente en estos pecados. Pasando a otro tema, el mundo da otra dimensión a esta carta y es un tema que aparece más de una vez. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dejemos esto bien claro, no puede usted ser popular en el mundo y a los ojos de Dios. Jesús no lo era, y si Él no pudo hacerlo, usted tampoco. De hecho, cuanto más agrade a Dios, más le rechazará el mundo. Pablo le dijo a Timoteo que cualquiera que siguiera a Jesucristo sería perseguido. Tal vez le respeten, pero intentarán disuadirle por todos los medios. Se reirán de usted, pero es tan fácil flirtear con el mundo. Y Santiago dice que la religiosidad y la pasión por Dios son dos cosas diferentes. Guardarse sin mancha del mundo y visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Qué práctico es ayudar a los necesitados con la gente, pero sin dejarse influir, sin contagiarse. Tiene que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Jesús no quería que nos metiéramos en monasterios o conventos, quería que saliésemos de la realidad. Pero resulta increíble cuántos cristianos quieren hacerlo así. Una vez una chica vino a verme y me dijo, ¿no es maravilloso? Yo era la única cristiana en mi trabajo, y dijo, vi un anuncio en una revista cristiana para una empresa cristiana y necesitan una secretaria y todos en la empresa son cristianos. Y me dijo, así que voy a estar trabajando solamente con cristianos. Y después vio mi cara y me dijo, ¿qué pasa? Bueno, dije yo, lo primero que trabajar con cristianos no va a resultar tan fácil. Verá que habitar los hermanos juntos en armonía y habitar los hermanos juntos todo el día son dos cosas muy diferentes. Le dije, eso lo primero, que no va a ser la tierra prometida. Y segundo, acaba usted de decir que era la única cristiana en su trabajo, la única conexión que sus compañeros tenían con Jesús y ahora los ha desconectado. Le dije, ¿por qué no se quedó allí y oró para que el Señor le mandara un compañero cristiano? Mi amigo Peter Betson de Australia, estoy seguro que me han oído mencionarle más de una vez. Tal vez le conozcan. Todo el mundo le llama el vendedor honrado. Tiene 40 empleados que buscan vehículos de segunda mano para que los venda. Es capaz de vender un coche o un carro cada 50 segundos los martes y jueves. Es un hombre admirable, aunque ya dejó esa profesión. Lo interesante es que si alguno de sus empleados se convierte, los echa del trabajo y les busca un trabajo en otro lugar. Su lema es, ¿cómo puedo dar testimonio en el trabajo si estoy rodeado de cristianos? Piensen en ello, yo me encuentro a menudo que hay cristianos que quieren trabajar en empresas cristianas o comprar una granja en el campo, ordeñar vacas y cantar coritos todo el día. Escuchen, Jesús dijo, Padre, no te ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es lo que dice Santiago. Hay un equilibrio muy delicado. Tenemos que estar en medio del mundo,
pero sin mancha. La infección tendría que ser en el otro sentido, nosotros a ellos. Muy práctico. Y nos dicen, tienen que reconocer la diferencia entre pasar por pruebas y ser tentado. Dios no le tentará jamás, pero sí le probará. A una persona se la prueba esperando que supere la prueba, pero si se le tienta es deseando que fracase. Y en esto está la diferencia. Dios la probará. Así que gócese cuando pase por pruebas. Cuando lo está pasando mal, Dios le está ascendiendo de rango. Cuando la mujer de Hudson Taylor estaba sufriendo mucho en sus últimos días, perdió la vista y estaba muy mal, alguien le dijo, ¿por qué le hace Dios esto cuando usted le ha servido tan fielmente? Dijo ella, está dándole los últimos retoques a mi carácter. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si su vida es fácil, no se regocije, pero cuando sea aprobado, cuando le ascienden, Dios le está haciendo un examen y quiere que lo pase para ascenderle. La vida se volverá más dura. Yo pienso que ser guiado se vuelve más duro. ¿Y usted? Al principio el Señor se apiada de nosotros y nos guía tan claramente que no dudamos. Y después nos pone en una situación en la que tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos. No le seguirá dando papilla a medida que madure. ¿Está de acuerdo? O tal vez es usted uno de esos que tiene línea directa con el cielo y recibe un telegrama cada vez que necesita saber algo. Mi experiencia es que la cosa se pone más difícil. Dios le da más responsabilidades. Tiene usted que juzgar la situación en vez de encontrar el pasaje milagroso. Le está probando. Pero es el diablo quien le tienta y quiere que usted fracase. Y solo puede tentarle si ya hay algo dentro de usted con lo que pueda empezar. Si hay algún deseo adentro que muerda el anzuelo. Así que aquí se habla mucho de la tentación y las pruebas. En el mundo de Dios le probará, pero también será tentado por el diablo. Pero tenemos una promesa de antes. Dios ha prometido que nunca jamás será tentado más de lo que pueda soportar, lo que significa, por supuesto, que el diablo está completamente bajo el poder de Dios. ¿No es emocionante? El diablo no puede tocarle a usted sin el permiso de Dios. Lea el libro de Job. No le puede tentar. Está ahí, es la promesa de Dios, así que nunca jamás podrá un cristiano decir, no pude evitarlo. Sin embargo, yo he oído a cristianos decir eso. Hacen cola para ser liberados en vez de plantarle la cara al hecho de que Dios ya ha hablado, les ha dado el poder de decir no, y que la tentación nunca será insoportable. Pero el diablo solo puede tentarnos cuando queremos algo que no es bueno. Y se le cuelga del cuello y le engancha. En el mundo somos probados y tentados. Lo uno viene de Dios con el deseo de que uno supere la prueba. El otro viene del diablo con el deseo de que fracase. Y nosotros necesitamos la sabiduría para saber diferenciarlos. Una vez en la reunión de los martes de nuestra célula en Guilford, vino un hombre y me dijo, David, Satanás me ha estado acosando todo el día. Yo le dije, ¿cómo? Bueno, me dijo, me levanté tarde y tuve que desayunar deprisa. Tuve que correr a la estación de tren y cuando llegué se acababa de ir el tren. Dijo, tuve que tomar el siguiente tren y no pude llegar a una reunión importante y todo después me ha ido mal. El diablo me ha estado atacando. Yo le dije, ¿no es así? ¿Por qué se levantó tarde? Y me contestó, me olvidé de poner el despertador. No debemos culpar al diablo siempre porque a menudo el problema es la carne. No creo que el diablo tuviera nada que ver en esa situación, pero es muy fácil para el cristiano echarle la culpa. Cuando el diablo le ataca de verdad, el asunto es más serio, seremos tentados. Pero no, nunca más de lo que podamos soportar. Es una promesa. La sabiduría, de eso es de lo que se trata, y hay dos tipos de sabiduría. Del mismo modo que hay dos tipos de lucha, prueba y tentación. En el mundo hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría de lo alto y la sabiduría de abajo. Las dos son sabias. La sabiduría de abajo nace de la experiencia humana, viene de haber conocido algo desde hace mucho tiempo, de haber experimentado. La experiencia humana se va acumulando, la sabiduría a través de la experiencia.
y es la escuela empírica. Aprendemos sabiduría por medio de nuestra experiencia, pero hay otro modo de obtener sabiduría y no se tarda tanto tiempo en conseguir, y es pidiéndola. La conseguirá pidiéndola. Y Santiago dice que si nos falta sabiduría, no digamos, es porque soy un cristiano bebé y no tengo experiencia. No, no, no. Santiago dice que hay que pedirla con sabiduría. Y hay que pensar de la manera más positiva. Pueden obtener sabiduría de lo alto enseguida si la piden, sin pensarlo dos veces, sin dudarlo. En esa situación pidan sabiduría. Les puedo dar unos ejemplos bien prácticos sobre este tema. Una vez tuve que pasar una situación muy difícil. 3 chicas y 3 chicos vinieron a mi oficina y me dijeron, queremos que nos case. Yo dije, ¿a todos? Y me contestaron que sí. El caso es que estas 3 chicas habían ido a la universidad juntas y querían hacerlo así. Durante 4 años habían liderado juntas la asociación cristiana en la universidad y habían terminado sus estudios. Se habían enamorado y comprometido, pero no querían despedirse todavía. Así que me dijeron, hemos encontrado una casa lo suficientemente grande para vivir todas y queremos casarnos, las 3 parejas a la vez, y vamos a vivir juntos como una sola familia. Yo me fijé en los 3 chicos y, ¿saben qué? No parecían tan contentos. Habían caído presa de esta triple iniciativa. Tuve que decir, Señor, dame sabiduría, porque sabía que ya habían ido a la agencia inmobiliaria a comprar la casa. Y sabía que si me negaba a casarles, simplemente acudirían a otro pastor y se casarían. De todos modos, dije, Señor, necesito sabiduría. Se la diste a Salomón, dámela a mí, la necesito, y me la dio. Dije, muy bien, les casaré, pero añadí, cada uno de ustedes tendrá que repetir los votos 5 veces a cada uno del grupo. Tendrán que decir en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. A los otros 5. Si van a vivir todos juntos, tienen que ser fieles. Yo les caso, pero tendrán que hacerse las promesas las 5 veces. O las 5 o a las otras 5 personas. Hubo un silencio sepulcral. Dijeron, ¿nos da un tiempo para tomar la decisión? Yo le respondí, por supuesto, tómense todo el tiempo que necesiten. Al salir pasaron por delante de nuestra casa y mi mujer les vio por la ventana de la cocina. Vino corriendo a verme y me dijo, ¿qué le ha dicho a esos jóvenes? En mi vida he visto a unos jóvenes tan tristes como los que salieron de acá. ¿Qué les has hecho? Yo le dije lo que había ocurrido y comenzamos a reírnos sin poder parar. Al día siguiente volvieron todos. Parecían asustados. Y me dijeron, no estamos tan seguros como antes. ¿Qué nos aconseja que hagamos? Yo les dije, para serles sincero, yo les aconsejo que se casen por separado y que esperen 12 meses hasta comprar la casa y mudarse juntos. Y así lo hicieron y cambiaron de planes. ¿Ven qué complicada era la situación? ¿Por qué no pedimos sabiduría más a menudo? Está disponible para todos. Santiago nos dice que esta sabiduría es agradable porque es pura y es pacífica y que da resultado. Óiganme, toda la sabiduría divina está a su disposición. Cuando esté en una situación difícil y no sepa qué hacer, solo tiene que decir, Señor, necesito de tu sabiduría. Salomón la recibió cuando esas 2 mujeres se peleaban por un solo bebé. ¿Y saben lo que dijo Dios a Salomón? Ahora que eres rey, pide lo que quieras. Fama, riquezas, cualquier cosa que desees, pídelo. Y Salomón pidió sabiduría. Y Dios dijo, porque has pedido sabiduría, yo te daré también todo lo demás. ¿Ven cómo le agradó a Dios que pidiera sabiduría? En el mundo nos enfrentamos a situaciones difíciles. Tal vez se encuentre en una situación muy complicada y no vea una salida. Cree que no hay una solución. En ese momento es cuando dice Santiago que pida sabiduría y saldrá maravillado, realmente. Así que, ¿cuánta sabiduría hay en esta epístola? Pero ahora llegamos al momento crítico. Hay un gran problema en Santiago y se encuentra en el capítulo 2. Investiguemos primero en términos generales. El problema es que no suena a una carta cristiana, no se habla mucho de Jesús en ella, no se habla mucho del Evangelio. Se pone mucho más énfasis en las actividades humanas que en las de Dios, más énfasis en obras que en la doctrina, casi más en la ley que en el Evangelio.
obras y no la fe. No se menciona la muerte de Jesús o su resurrección o ascensión. No se menciona la obra del Espíritu Santo, todo habla de las obras. ¿Se puede decir que esto es cristianismo? No es este el cristianismo del que queremos deshacernos, ni se menciona el perdón. Supongo que se menciona todo con respecto a la santidad, pero parece enfatizar demasiado ese aspecto. Por eso a Martín Lutero le disgustaba tanto. Llegó a decir que no había nada evangélico en ella. Dijo que no reflejaba a Cristo, y es verdad que solo se le menciona 2 veces en toda la carta. Hay muy pocas cosas en esta carta que un judío ortodoxo no pudiera aceptar. Simplemente elimine las menciones de Jesús y un par de cosas más, y un judío ortodoxo estaría de acuerdo con todo. Veamos el problema más detalladamente. El problema general se concentra en el capítulo 2, donde Santiago dice: ¿veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Es aquí cuando se produce la hecatombe, y es por eso que esta carta es difícil de ubicar dentro del Nuevo Testamento, y hay algunos que preferirían dejarla fuera. He nombrado a Martín Lutero, pero él fue mucho más lejos y dijo que esta carta es todo paja, queriendo decir que no hay grano, no hay provecho, lo cual es tal vez el mayor insulto que se puede decir. Dijo que no creía que fuera apostólica, que sería mejor que no estuviera en el Nuevo Testamento, y cuando tradujo la Biblia puso la epístola de Santiago al final. No se atrevió a dejarla fuera por completo, pero la sacó del texto principal y la puso como apéndice. Dijo que contradecía la gran verdad del Evangelio de justificación por fe. Yo pienso que es una pena que Martín Lutero no entendiera la epístola. Él dijo que contradecía a Pablo y al resto de las Escrituras, y se negó a incluirla dentro de las Escrituras canónicas. Martín Lutero no era más infalible que el Papa al que se oponía. No debemos creer infalible a ningún predicador. Así que, ¿qué hacemos con este problema? Santiago murió en el año 62 y por lo tanto no pudo leer las cartas de Pablo. Eso es lo primero que hay que aclarar. La segunda cosa que quiero decir es que mientras que Pablo escribía a los gentiles, Santiago escribía a creyentes judíos. Pablo defendía a los gentiles de los legalistas judíos, y Santiago defendía a los judíos del libertinaje de los gentiles. Lo repito, ¿se han dado cuenta de cómo el legalismo y el libertinaje aparecen a lo largo de la carta? Y es porque es un problema para los cristianos. ¿Cómo guardarse del legalismo y del libertinaje? Pablo intentaba alejar a los gentiles del legalismo judío que se concentraba en las obras, mientras que Santiago tenía la misión opuesta de guardar a los creyentes judíos del libertinaje gentil. ¿Ven la diferencia? Algunas veces parece que los predicadores se contradicen porque hablan de problemas diferentes. Y alguna gente necesita oír solamente acerca de la salvación por fe. Otros necesitan que se les hable de las obras para que encuentren un equilibrio. La pregunta es fe versus obras. Y yo creo que Santiago necesita el contexto del resto del Nuevo Testamento, y que el resto del Nuevo Testamento necesita a Santiago. Creo que Dios nos muestra las dos perspectivas para que tengamos un equilibrio en cuanto a la verdad. El legalismo nos dice que somos salvos por las obras. El liberalismo nos dice que somos salvos sin obras. Pero la libertad dice que somos salvos para toda buena obra. Lo repito, legalismo, salvos por obras. Liberalismo, salvos sin obras. Libertad, salvo para toda buena obra. Como dice Pablo en Efesios 2,
Dice que Dios ha preparado de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Así que no somos salvos por obras, sino que somos salvos para toda buena obra. Es Santiago quien nos enseña lo segundo, Pablo lo primero, y las dos son verdad. Pero hay que examinar Santiago capítulo 2 cuidadosamente. Se puede explicar de otro modo. El legalismo dice, vamos a asegurarnos de que no haya libertad para pecar. Por medio de leyes y reglas, ya no se puede pecar. El liberalismo dice, somos libres para pecar. La libertad dice, somos libres de no pecar. ¿Por qué no escribe eso también? Parece un cliché, pero la verdad, el legalismo dice que no se puede pecar. Vamos a asegurarnos de que no lo haga. El liberalismo dice, puedo seguir pecando porque soy salvo por fe solamente. Pero la libertad le dice, es usted libre de no pecar. Es una diferencia bastante sutil, pero es de gran importancia en la vida cristiana el saber distinguir estas tres alternativas porque son piezas clave dentro del Evangelio y necesitamos a Pablo y a Santiago para hallar el equilibrio. En el capítulo 2, el texto que estamos intentando descifrar, la palabra obras, es bastante desconcertante porque parece tener varios significados y tal y como los tiene la palabra ley, Pablo usa la palabra ley de 5 modos diferentes, pero la palabra obras se usa de varias maneras también. Cuando Pablo dice obras quiere decir obras conforme a la ley, pero cuando Santiago dice obras no quiere decir lo mismo, se traduciría mejor por la palabra acciones. Lo que Santiago está diciendo es que la fe sin acciones está muerta, no la fe sin obras de la ley. Nos da un ejemplo. El amor sin acciones no vale nada. Si yo le digo a mi hermano, no tiene usted ropa ni comida, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, hermano. ¿De qué sirve eso? Dice Santiago. Eso es amor sin acciones. El amor sin las obras del amor. Cuando habla de la fe, nos habla de la fe sin acciones. Si no muestra su fe, usted no tiene fe. Profesar fe no le puede salvar. Incluso nos dice que también los demonios creen que Dios es un solo Dios y tiemblan. Hacen algo al respecto. Después nos da un ejemplo de fe con acciones y para esto menciona a Abraham y a Rahab. Un hombre bueno y una mujer mala, pero los dos obraron por fe. Abraham, cuando casi mata a su hijo, su única esperanza de procreación y su descendencia, y estuvo dispuesto a matarle. Eso obviamente era fe, estaba dispuesto a arriesgarlo todo, mostró su fe por medio de esa acción. Y Rahab, la prostituta, hizo igual, no importa si eres un buen hombre o un hombre malo, fe es actuar, arriesgarse. Nosotros jugábamos a un juego que se llamaba Fe con nuestros 3 hijos. Subían 5 escalones y yo me quedaba al pie de la escalera y me decían, si saltamos, nos agarrarás, y yo decía, tal vez. Y se paraban a pensar. Y bueno, sus tripitas subían y bajaban con la respiración y los nervios. Y saltaba el primero y yo le cogía en los brazos. Y el segundo, y yo le cogía en brazos. Y el tercero también le cogía. Les encantaba este juego. Lo llamamos fe. Les enseñamos que uno no tiene fe de veras hasta que no salta y se arriesga. La fe sin la acción. Bueno, no es la fe verdadera. No vamos a jugar el juego ahora por cuestiones de salud, mi salud, pero entiende lo que digo. Ven, eso es lo que nos dice Santiago. La fe no es algo que uno confiesa. Tiene que mostrarle a Jesús que cree en Él por medio de sus acciones, saltando, arriesgándose. Si Él no lo atrapa, caerá de bruces en el suelo. Eso es fe. Tiene razón cuando dice que la fe sin acciones no salva. Está más muerta que un cadáver. Fe no es recitar el credo, sino que es poner en práctica lo que uno cree. Pongámoslo de otro modo. Fe no es aceptar la palabra de Dios, fe es poner en práctica la palabra. Hay demasiados cristianos que aceptan la verdad, pero no la ponen en práctica. ¿Cuándo fue la última vez que confió usted en Jesús?
¿Cuándo se arriesgó por última vez a caerse de bruces si él no le hubiera atrapado? ¿Ve? Eso es fe. Y Santiago dice la verdad. No hay contradicción alguna entre las enseñanzas de Pablo y Santiago. Pablo dice que las obras de la ley, guardar los mandamientos, no pueden salvar, solo la fe salva. Y Santiago dice que tiene que ser una fe que actúa, no una fe profesada o confesada, sino puesta en práctica. Yo no veo discordia alguna en esto, y Martín Lutero estaba demasiado ocupado con la justificación por la fe para ver la importancia del énfasis de Santiago, que la fe debe actuar y obrar. Lo que Dios ha hecho en nosotros tenemos que mostrar al mundo, un mundo alienado. Somos extranjeros en la dispersión, sin mancha en el mundo, viviendo la sabiduría que viene de lo alto y que es pura y pacífica.